Bien, después de ver la meseta estuvimos comentando que había una serie de montañas que estaban alrededor de la parte central de España, que eran las dos mesetas, y siguiendo el sentido de las agujas del reloj teníamos el macizo galaico-leonés, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico y por último Sierra Morena. Los tenemos aquí claramente especificados en este mapa. El primero de los grupos son una serie de montañas que se podrían calificar de montañas muy antiguas. Estamos hablando del macizo galaico-leonés. Son materiales duros, porque son muy antiguos, fracturados, por lo que ya estuvimos comentando en su momento de que un material duro no se flexiona, no se dobla, no se pliega, sino que se rompe. ¿Provoca qué? Provoca fallas. Y como han pasado muchos miles de años, o muchos millones de años, están muy erosionados. Fundamentalmente, ¿por qué motivo? Por el aire y el agua. Entonces eso hace que las colinas sean pues no demasiado altas y bastante redondeadas. ¿Cuáles son las dos principales formaciones? Pues son los montes de León y el macizo galaico. Esta es la puerta de entrada, o la puerta de salida de la meseta hacia Galicia o hacia Asturias. El segundo grupo es un poquito más imponente. Es la cordillera cantábrica. Aísla la meseta de la influencia del mar Cantábrico. Recordad, muchos de vosotros estuvisteis el año pasado, además, en esta zona, en el viaje de fin de curso. Estuvisteis además en la zona que daba al mar Cantábrico, en el río Sella. Recordad cómo eran esos ríos. Eran cortos, pero tenían mucho agua, muy caudalosos. La vegetación es muy verde en toda esa zona, muy, muy verde. Y el motivo es precisamente estos montes, los montes cantábricos, que hacen que las nubes, cuando llegan ahí, se chocan contra las montañas. Eso hace que ahí desprenda todo el agua y cuando ya las nubes se han desprendido de tanta agua, pesan menos. Y al pesar menos, ¿qué le ocurre a las nubes? Se elevan. Pasan la montaña, llegan hasta la meseta y aquí ¿cuánta agua dejan? Muy poca agua. ¿Vale? Por eso es por lo que habla que aísla la meseta de la influencia del mar Cantábrico. Los ríos, pues la verdad que los ríos, como ahí hay bastante agua, han hecho bastantes valles, el relieve es bastante abrupto y hay varios sectores. Pero bueno, para que veáis una montaña típica de la cordillera cantábrica, aquí tenéis una. ¿Veis? Los picos aquí no están tan redondeados como hemos dicho que teníamos que ver en la cordillera, perdón, en los montes de León o en el macizo galaico. Son montañas relativamente más jóvenes y son también bastante más elevadas. Bueno, dos partes. El macizo asturiano, donde está uno de los parques nacionales más bonitos de España, los Picos de Europa. No sé si habéis estado en ellos, y si no habéis estado en ellos, yo os aconsejo que vayáis. Los Picos de Europa, que también una parte llega hasta Santander. Si queréis verlo en todo su esplendor, ir en otoño o en primavera y montaros en una cosa que se llama el teleférico de Fuentedé, en el que te metes un día nublado dentro de las nubes y apareces en un sitio completamente nuevo, con unas vistas espectaculares de todos los picos de Europa. Un sitio realmente idílico, ¿eh? Se llama el teleférico de Fuentedé. Teleférico de Fuentedé. Aquí es donde están las mayores alturas. Tampoco estamos hablando de que sean montañas gigantescas. Aquí la más alta, fijaros, Torrecerredo, 2.600 metros. Compararlas con las montañas del Everest, 8.000. O con las montañas de los Alpes, 4.500 metros. Bueno, pero bueno, no está mal. Por otra parte, tenemos también las llamadas montañas santanderinas. Aquí ya no es tan abrupto. Las montañas se hacen más suaves. Y las cimas, por supuesto, son menos elevadas. Eso sí, esta parte, que es donde está actualmente Cantabria, apenas hay llanos. O sea, mucha montaña, no muy alta, pero con muchos vaivenes. Si habéis estado también en Cantabria, en Santander, ¿alguien ha estado en la ciudad de Santander? Pues la ciudad de Santander, está en Santander, en Cantabria, en el norte, y te sales del puerto y todo son cuestas.
cuestas. Y estoy hablando de la propia ciudad de Santander. Te alejas un poquito, cuestas. Te tienes que acercar siempre a la costa para tener llanuras. O sea, estamos hablando de una zona, ya digo, bastante montañosa, aunque sin grandes altitudes. Al final tenemos, que aquí aparece también en el mapa, los llamados Montes Vascos. Estos son también no demasiado altos, pero hay infinidad de valles. Y esto sería una transición entre la cordillera Cantábrica y ¿qué es lo que tengo aquí que tengo que estudiar más adelante? Los Pirineos. ¿Vale? O sea, aquí está lo más alto, aquí va bajando, y cuando llega otra vez a los Pirineos, vuelven a subir. Porque recordad que aquí también tenemos picos altos. Uno de ellos, ¿cómo se llama? Esto lo tenéis que saber del año pasado. El pico más alto de los Pirineos. El Aneto. ¿Vale? Igual que los... no, esos eran alpinos. Los lápices. Eran alpinos, ¿no? Aneto es el caldo. ¿Nunca habéis probado tampoco el caldo aneto? Nada. Bien. Pues nada, le tendremos que dar a todo esto nombres de hamburguesa y veréis cómo lo sabréis. Bueno. ¿Vale? Bueno, ya nos quedan solamente dos más, el sistema ibérico y Sierra Morena. Esos se los dejamos a otros. Vamos a ver los dos últimos rebordes montañosos que tiene alrededor la meseta. Sistema ibérico y Sierra Morena. Sistema ibérico y Sierra Morena. ¿Vale? Venga, vamos con el primero. El sistema ibérico se localiza al este de la meseta y tenemos también, como es una cordillera, varias sierras. La de Manda, Cebollera, Moncayo, Picos de Urbión. La verdad que tampoco estamos hablando de grandes montañas. Apenas se superan los 2000 metros de altitud. Y el pico más alto es este, el Moncayo. ¿Vale? Como veréis, tampoco es una montaña con grandes picos, con lo que, bueno, es una montaña que se puede subir andando. Aún así, aunque estamos hablando de un territorio que no tiene demasiada altitud, sí es un territorio bastante frío, hay fuertes nevadas en invierno y por eso también en esta parte de España podemos disponer, me parece, que de una o de dos estaciones de esquí. Pero vamos, nada del otro mundo. En la parte de abajo, porque esto se divide en dos partes, estas que acabo de deciros están aquí, se encuentra la segunda parte del sistema ibérico. Y aquí nos encontramos con la Sierra de Albarracín o la Serranía de Cuenca. Bueno, pues esta parte de España es la parte más fría, es lo que llaman la Siberia española. Y aquí se pueden alcanzar todos los años temperaturas por debajo de los 10 grados bajo cero. La parte de Molina de Aragón, una parte de Teruel, ya digo, toda esta parte de la Sierra de Albarracín. Nada más del sistema ibérico. Y vamos a ver el último, Sierra Morena. Sierra Morena. Este es un gráfico de más o menos lo que es Sierra Morena. Sierra Morena es realmente, en vez de una sierra, un escalón. Lo que ocurrió aquí fue que hubo un gran movimiento tectónico y como los materiales eran muy duros, lo que ocurrió fue que se fracturó y una parte se hundió y otra se quedó alta. No sé si lo apreciáis aquí. Recordar, cuando en un material duro algo se fractura, ¿cómo se llama? Falla, se llaman fallas. Bueno, pues esta falla hace que si yo estoy aquí en el Valle del Guadalquivir, o sea, en Andalucía, y veo esta parte de esta falla, ¿a mí qué me parece que hay ahí? Pues una montaña, una sierra. En cambio, si lo veo desde el lado de Castilla-La Mancha, desde el lado de La Mancha, ahí parece simplemente que hay unos cerros. Os dije ayer que posiblemente todos hayáis pasado por este punto, sobre todo cuando vais a Andalucía, porque hay que pasar un sitio llamado Despeñaperros para entrar en Andalucía. Cuando uno entra en Despeñaperros, realmente simplemente hace unas cuantas curvas, apenas sube con el coche y llega un momento en el que empieza a caer, empieza a haber una cuesta y os podéis tirar perfectamente 20 kilómetros bajando. Porque pasáis de unos 700, 800 metros de altitud a 100 metros de altitud, ¿vale? Que es
lo que es pasar de la meseta al Valle de Guadalquivir. Lo que tenéis aquí. ¿Vale? Más o menos por este lado. Porque esto está muy bajita o muy poca altitud. Bueno, ¿qué sierras nos podemos encontrar aquí? Hay también algunas sierras, pero ya digo que son muy pequeñitas o de muy baja altitud. Sierra Madrona, o quizás la más importante, es la Sierra de Aracena. Lugar importante porque aquí se concentra ¿el qué? La Virgen de Rocío. No. La Virgen de Rocío está aquí, en las marismas del Guadalquivir. Aquí hay un pueblo que tenía que ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Sí. ¿Un qué? Un pueblo que debe ser declarado Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo se llama? ¿Lo dijiste ayer? ¿Lo dije ayer? Ah, lo de la... Aquí está el pueblo de Jabugo. El chorizo no, el jamón. Ah, jamón. El chorizo de Jabugo. Vale, en fin. Vale. Sierra Morena, ya digo, no tiene grandes cumbres, como mucho puede tener 1300 metros, ya digo que un par de sierras pueden ser las importantes. Está formado por materiales muy antiguos, cuarcitas, pizarras, granitos, que tienen unas tonalidades oscuras. Y precisamente por esas tonalidades oscuras ha cogido ese nombre, Sierra Morena. ¿Vale? ¿Nos ha quedado claro? Bueno, pues los rebordes montañosos finalizados. Si queréis, podemos ver algunas de las montañas. Por ejemplo, de estas que estábamos diciendo, este es el aspecto de la sierra. Como podréis ver, sí, ¿no? Las montañas parecen más colinas que montañas, ¿no? Y esos eran olivos. Tened en cuenta que una vez que pasáis a Andalucía, ¿cuántos olivos empiezan a aparecer? Por todas partes. Desde el espacio. Este es, por ejemplo, un pinar en la Sierra de Aracena. Como veréis, tampoco hay grandes altitudes. Y los montes son bastante normalitos. ¿Vale? ¿Nos ha quedado claro? Pues entonces... Eso es todo, amigos.